Habitantes de la Commonwealth, hoy 10 de octubre estamos a exactamente un mes del regreso a Yellowstone. Después de una larga espera de casi 2 años, por fin vamos a poder disfrutar del final de esta gran serie de western moderno creada por Taylor Sheridan e interpretada magistralmente por Kevin Costner. Y digo final porque aparentemente esta quinta temporada marcaría el final de la serie. Pero hace poco escuché un rumor que dice que la actriz que interpreta a Beth y el actor que interpreta a Rip estarían dispuestos a volver en una sexta temporada. Por supuesto va a depender de cuál sea el destino de sus personajes en esta nueva temporada. Pero lo que todavía sigue siendo una gran incógnita es qué va a pasar con John Dutton, el personaje de Kevin Costner. Recordemos que él abandonó la serie por problemas creativos con Taylor Sheridan y porque se metió de lleno en su nueva saga de películas, Horizon An American Saga. Es por eso que la producción se vio muy afectada y no tuvimos nada de Yellowstone durante 2 años, precisamente porque Kevin Costner es el protagonista de la serie y no se puede seguir sin él, por lo que seguramente que la serie pasó por un montón de reescrituras de guión y todas esas cosas. No voy a mentir, tengo mucho hype por esta serie y que llegue el día de su estreno, pero a la vez tengo cierto miedo de lo que pueda llegar a pasar con John Dutton. Él es el pilar de la saga y que de un momento para el otro no esté más sería una locura total y una gran decepción para los fans de la serie. Es cierto que el resto del reparto es de primer nivel, pero siendo sincero, todos estamos acá por Kevin Costner, ya que no hay mejor personaje o actor que represente la esencia de todo Yellowstone y el cowboy que nos están contando. Y bueno, con todo el tema de su salida, hace tiempo vengo pensando qué es lo que podría llegar a pasar, y tengo unas ideas que me gustaría compartirles, y que después me cuenten qué opinan en los comentarios, así conversamos un poco sobre lo que podría llegar a pasar en esta quinta temporada. La opción número 1 podría ser que Kevin Costner no aparezca más en ninguna escena y pase algo en el rancho, tipo un atentado o algo así, en donde Beth o Rip o quien sea encuentran el cuerpo de John Dutton todo destruido, irreconocible o quizás quemado también, cosa que puedan utilizar un muñeco o un doble para esa escena, y hacen de cuenta como que los malos lo asesinaron. Ese sería el peor de los escenarios posibles, porque sería algo totalmente deshonesto por parte del actor y los creadores de la serie, por haber hecho las cosas tan mal. El peor escenario posible, lejos. La opción número 2, que el actor haya dicho, vamos a filmar mi muerte así me voy de una vez por todas. Entonces llegan unos asesinos al rancho, John está solo y tranquilo en su casa, hasta que ve a 5 asesinos, o mejor dicho 5 mercenarios, que entran al rancho para acabar con él. John elimina a 4 de ellos sin problema, pero el quinto y último logra darle un escopetazo mortal, pero John lo termina asesinando igual. Entonces llama a Beth, a Casey o a Rip para contarles lo que sucedió, y cuando estos llegan, él ya está muerto, o muere en brazos de ellos. Le hacen el funeral y así termina el personaje de John Dutton en la serie, muriendo pero habiendo acabado con todos los mercenarios, como un verdadero héroe que pudo proteger a su familia, porque recordemos que están los muchachos del bunkhouse y también está Carter que anda dando vueltas por ahí, así que podría decirse que John antes de morir los salvó a todos. Y opción número 3, un final abierto. ¿A qué me refiero? Bueno, bien sabemos que en las películas y series siempre están grabando 1000 escenas de lo que sea, y en su mayoría muchas escenas quedan descartadas y nunca llegamos a verlas. Entonces, en estas 5 temporadas debe haber mucho material de John Dutton en el rancho, sea pensando, durmiendo, cabalgando, caminando, etc. Bueno, pueden poner una escena en donde él esté cabalgando hacia el horizonte y que se aleje en las montañas. Entonces el resto de los personajes encuentran una carta que John les dejó diciendo de que se fue por X razón, y de ahí no lo volvemos a ver más. Sí, sé que suena raro, pero podría ser una opción. Antes de que su última aparición verdadera sea cuando estaba con Beth en el sillón en el capítulo 8, prefiero esta tercera opción que dejaría las puertas abiertas para que en algún momento, si la serie continúa, el personaje de John Dutton pueda regresar una vez que haya finalizado lo que estaba haciendo. Yo prefiero eso antes de que no lo veamos más o que hagan un episodio para matarlo. De esta forma, en esta opción 3, el personaje no moriría. Esas son mis teorías que tengo de momento sobre la salida de John Dutton. Ojo que también nos podemos llegar a sorprender, y que el actor haya vuelto para filmar todas las escenas que le faltaban y simplemente no nos dijeron nada para mantener el misterio y la sorpresa para los fans. Es poco probable, pero podría pasar. Total, soñar no cuesta nada. De todas formas, ya nos vamos a enterar dentro de un mes, el 10 de noviembre exactamente, que cae justo un domingo. ¿Y saben qué es lo bueno de todo esto? Es que no es como las películas de DC o Marvel que todo el tiempo están llenas de spoilers. Acá realmente no sabemos qué va a pasar ni de qué manera. Por eso estoy super hype con esta serie. No solo porque está re buena, sino por la sorpresa en sí. Creo que la última vez que sentí algo parecido fue en la última temporada de Better Call Saul, donde no había spoilers de nada, solo especulaciones de los fans. Eso es lo bueno de todo esto. Ojalá que nos llevemos una gran sorpresa con esta temporada, y que esté buena por supuesto.
Bueno, habitantes de la Commonwealth, no tengo mucho más para decir, solo que recomendarles esta serie. Si aún no la vieron o no la conocen, les aseguro que les va a encantar. Espero leerlos en las cajas de comentarios, así me cuentan qué creen que podría llegar a pasar en este final con John Dutton. Y si les gustó el video, pueden dejar un buen like, suscribirse al canal activando la campanita de notificaciones y compartir este video a más personas. Además pueden seguir las redes sociales que ven en pantalla, el Twitter y el Instagram. Ok, nos vemos en un próximo video. The Commonwealth corta la transmisión.